Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecías, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Los saludo con ósculo santo y ósculo de amor, con el amor de Dios, la paz de mi Nazareno y la comunión de mi Espíritu Santo. Sigo aquí con gozo, y ahora sí, otra vez con mi manto porque es una prédica profética y les quiero enseñar la falta del manto, porque aquí hoy les voy a hablar de 3 varones con el cabello largo y para qué lo necesitaban y por qué a uno de ellos el cabello le afectó para su muerte, otro para su desgracia y a otro para exhortar, y según lo que iba a hacer el profeta Ezequiel con su cabello, así va a ser la iniquidad para el pueblo de Israel, porque mi Señor está exhortando los tiempos finales postreros también, y está llamando al arrepentimiento. Todo lo que hizo en el tiempo primero lo está haciendo en estos tiempos finales postreros, porque la palabra de Dios es de hoy, de ayer, de mañana y de siempre, por los siglos de los siglos. De ayer, de hoy, de mañana y de todos los días hasta la final trompeta. Por eso es que su palabra nunca va a pasar. Van a pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Les quiero hablar rapidito aquí del llamamiento del profeta Ezequiel y cómo fue todo y que fue, antes de ser profeta, él era le voy a leer aquí todo lo que fue él. Aleluya. Dice, todavía voy a darla en el nombre de la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y ahí les voy a regalar del verso 5, del capítulo 5, perdón. El nombre hebreo del profeta es Yezkel y significa Yahvé fortalece. Este ha sido el título que ha recibido el libro de los tiempos del regreso del exilio babilonio, porque ellos fueron llevados al exilio. Y dice, la paternidad literaria de este libro nunca ha sido seriamente negada. Al joven sacerdote Ezequiel, está más joven en ese tiempo, de unos 28 a 30 años. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Ezequiel, hijo de Buzi, quien desde su traslado a Babilonia en la segunda deportación junto al rey Joaquín o Joacín en el año 597 a.C., fue a vivir con los exiliados a la aldea de Tel Aviv, en las riberas del canal del canal del rey, conocido como el río Quebar. Es probable que tuviera unos 30 años cuando fue llevado de Jerusalén a Babilonia, pues ya servía como sacerdote, lo cual se demuestra en su conocimiento detalles del templo y liturgia israelita. 5 años después, su destierro fue llamado por Dios a servir como profeta cuando estaba en Tel Aviv, que esas eran las orillas del río Quebar, donde era Babilonia antes. Y dice, con su mensaje y su vida personal, Ezequiel fue un maestro del pensamiento de su pueblo en el exilio. Su joven y bella esposa, escuchen bien, joven y bella esposa, murió en el año 587 y él, unos 17 años más tarde, el ministerio de Ezequiel pudo haber durado unos 22 años entre el pueblo en el exilio, como del año 592 y 570 a.C. Todo parece indicar que el libro contiene exactamente lo que el autor escribió. Sin embargo, no se puede negar que al regreso del exilio alguien le dio al libro su estado final. El ministerio de Ezequiel coincidió con el ministerio de Jeremías en Jerusalén y el de Daniel en Babilonia. 3 profetas. Aleluya. Gloria a Dios. El ministerio de él coincidió con el ministerio del profeta Jeremías y del profeta Daniel. Cada uno en diferentes lugares. Escuchen bien. Él fue llevado al exilio cuando era joven. Era sacerdote. Y ahí lo llamó Jehová cuando estaba exiliado para profeta. Allí en el río Quebar le tenía que dar todas las visiones.
Por eso, así como se le dieron todas las visiones al profeta Daniel en el río Hiddekel, o Hiddekel, así como se le dieron en la isla de Patmos al apóstol Juan. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y así como así fue como Dios lo llamó a él. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y les voy a ir al capítulo 5, verso 1 al 6. Antes les quiero hablar aquí de 3 varones con el cabello largo. ¿Por qué? ¿Por qué fue que el profeta Ezequiel tenía su cabello largo? Porque Jehová lo necesitaba. Ese cabello lo necesitaba. Escuche bien. Absalón, el hijo del rey David, tenía su cabellera larga y cada año se la cortaba. Pero ahorita les voy a hablar de cada uno en su momento. Les voy a hablar de estos 3 varones en la misma predicación. Y les voy a hablar de Sansón también, su cabellera larga, porque Sansón era un nazareo, era un nazareno. Y a él se le permitió que dejarse crecer el cabello y no rapárselo. Porque el joven Absalón se lo cortaba cada año. Y ahorita ya les voy a hablar de la muerte de él. Aleluya. Y de todo lo que Dios quiere hablarles. ¿Por qué? De todas las cosas. ¿Y por qué me dio esto para hablarle al pueblo? Escuchen bien. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si lo dije o no lo dije, no me acuerdo. Amén. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Por eso doy reverencia again y again. Aleluya. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Escuche bien. Y toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Él tenía el cabello largo y también su barba. Porque en aquellos tiempos el que se quitaba su barba y su cabello era que le quitaban, lo estaban dejando en afrenta. ¿Qué es afrenta? En vergüenza. Por eso ella no se la podían quitar. Pero aquí le están dando una orden. Escuchen bien. No es que si él quería cortárselo. Es orden. Era orden. Gloria a Dios. Una orden. Para que se rapara el cabello con una navaja de esas de afilar, de esas de barbero. De esas que se usaban antes. Esas se usaron mucho cuando yo era niño. Que le cortan aquí a uno, le hacen todo el corte aquí de las orillas y le van raspando así con esa navaja que se afilan en unas bandas. Gracias, Espíritu Santo, porque él es que me lo recuerda. Y a él se le dio orden de comprar esa navaja y de pasársela por su cabeza, rapársela toda, y que pesara ese cabello en una balanza, porque así iban a ser pesados la iniquidad del pueblo de Israel. Escuche bien, del pueblo judío y del pueblo de Jerusalén, de los que desobedecieron a Jehová. Y ya les voy a hablar de todo lo que Dios le quiso que hiciera con su cabello. Y dice el verso 2, una tercera parte quemarás. Iba a quemar una tercera parte de su pelo. Era mucho. A fuego en medio de la ciudad. Y cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada. Escuchen bien, con espada. ¿Por qué? ¿Por qué con espada? Porque muchos de ellos iban a ser muertos a espadas. Por eso mi Señor les estaba mandando al profeta y haciendo todo esto para que miraran cómo ellos iban a pagar la iniquidad por haberle dado la espalda a Jehová, porque eran casas rebeldes. Por eso él le decía, hijo de hombre, profetiza, casa rebelde. Ahorita, antes de todo, que se me olvide, aquí les voy a hablar por qué Jehová le decía a los profetas, hijos de hombre, profetizan. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es mi Señor Jesucristo.
Escuchen bien, esto me revela el Espíritu Santo, que yo les decía, hijo de hombre, o sea, hijo de Dios, profetiza. Por eso, hijo de Dios significa eso. Hijo de hombre profetiza. Porque ¿quién es el hijo del hombre que vendrá a la mitad de las nubes? El Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y nosotros como cristianos somos hijos de Dios. Pero cuando somos verdaderamente cristianos, escuchen bien, verdaderamente cristianos, somos hijos de Dios. Y dice, y tomarás la tercera parte y la cortarás con una espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Gloria a Dios. Porque así como Él estaba haciendo, así iban a pagar la iniquidad de ellos. Porque Él le mandó a todos los profetas a exhortar al pueblo de Judá, de Israel, de Jerusalén y todos esos pueblos cercanos donde ellos los mandaba a que se convirtieran, a que se arrepintieran y no se arrepentían, a que se salieran de sus maldades y buscaran a Jehová, que buscaran el amor de Dios, de dejar de hacer lo malo, que se apartaran de lo malo para hacer lo bueno, y no lo hacían. Por eso es que mi Señor me dijo, eran ellos como áspidos que cerraban sus oídos y cierran sus ojos porque no ven, porque son ciegos espirituales. Y dice, tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Por eso me puse el manto, para mostrarles la falda del manto. Esto, en la falda de esto, de aquí. Y aquí los iba a atar los pelos. De aquí. Gloria a Dios. Esta es la falda del manto, aquí. Estos, aquí. Para atar los pelos ahí. Es lo que me revela el Espíritu Santo. Ahí. Por eso me puse el manto. Para que ahí los iba a atar. Dice, tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y así lo hizo. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego. Y en el fuego los quemarás. De ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Escuchen bien. Según todo lo que él estaba haciendo, así iban a pagar ellos su iniquidad. Porque muchos fueron rebeldes y muchos fueron murmuradores en el desierto, los israelitas, y perecieron. Ahí les dio muerte Jehová por rebeldes, por contumacias, por corazón incircunciso, por secuaces, por desobedientes. Gracias, Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas cosas. Aquí hay muchas, en esta predicación, esta prédica profética, hay exhortación, había desobediencia, había de todo, habían promesas, y todo se cumplió. Y ahorita les voy a ir hablando de cada varón, y ahorita les estoy hablando del profeta Ezequiel. Y dice, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, en el fuego los quemarás, de ahí saldrá el fuego de toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Así iban a pagar toda su iniquidad. Dice, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Gloria a Dios. No anduvieron en los mandamientos. Por eso dice el Espíritu Santo que Jerusalén fue desolada. Por eso fue derribada de aquellos tiempos. Por eso fue que mi Señor permitió que les hicieran todos esos en aquellos tiempos de los babilonios, que venían y se
venían contra Jerusalén, porque había mucha gente que había desobedecido a Dios. Acuérdense que de entre ellos les hablé en aquella predicación que Edom vino contra Jerusalén también. Se unieron. Por eso hubieron muchos deportaciones de Jerusalén, de Judá, de todos los pueblos que él quería que se llevaran deportados a Babilonia, para que allá estuvieran sirviéndole al rey de Babilonia, atribulándolos. Y así aún tenía misericordia y sacó al profeta Ezequiel para que le siguiera hablando a ese pueblo rebelde. Casas rebeldes son, porque así dice el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no son iglesias, sino casas rebeldes, contumaces, incircuncisos de corazón. No escuchan, no escuchan. Escuchen bien. Pero él tiene buenas iglesias. Por eso es que él mandaba también a exhortar en aquellos tiempos y en estos tiempos finales postreros. Porque él quiere que mucha gente que esté haciendo lo malo se arrepienta. Mi Nazareno está aquí. Aleluya. Mi Nazareno está aquí. Por eso le dije, Nazareno, si tú me diste esto y tú quieres profetizarle al pueblo, hazlo. Aleluya. Nada más cierra mis ojos y que tú hables por medio de mi boca hasta que des la profecía. Porque Él es el profeta celestial. Yo soy la boca del profeta celestial en la tierra, el profeta terrenal. Por eso yo nunca digo profetizo. Yo digo cuando profetiza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces mi boca lo habla. Escuchen bien. Porque esto me enseñó mi Dios Todopoderoso, a ser humilde. A no decir yo soy el profeta y yo profetizo. No. Porque hay que ser humilde. Como Juan el Bautista. Gracias, Espíritu Santo. Hay que humillarnos. Aleluya. Hay gente que ya no se quiere humillar, dice el Espíritu Santo. Hay gente que se ensorbece. Hay gente que piensa que el poder es de él y de ellos, del hombre. El poder es mío, dice Jehová. El poder es mío, dice mi Nazareno. El poder es mío, dice el Espíritu Santo. Por eso les estoy hablando a este pueblo rebelde, casas rebeldes, a profetas, apóstoles, a pastores de estos tiempos finales, postreros, evangelistas y los que dicen que son maestros. Porque Él exhortó en sus tiempos primero y también en estos tiempos finales postreros. Por eso dice el Espíritu Santo, yo vengo avergonzando al vanaglorioso, al altivo, al soberbio, al engreído, al rencoroso, al vanidoso, al vanaglorioso, por medio de mi profeta. Escuchen bien. Son profecías de Él. Porque Él tomó mi espíritu, Él tomó mi mente y Él tomó mi boca. Y Él habla lo que quiere hablar al pueblo. Y en estos tiempos finales postreros, todo será descubierto, dice el Espíritu Santo. Todo voy a sacar a la luz en las sucias iglesias. Todo va a salir a la luz. ¿Quiénes son mis verdaderos hijos? ¿Quiénes son mis verdaderos profetas? ¿Quiénes son mis verdaderos apóstoles, evangelistas y pastores? Dice el Espíritu Santo. Porque por medio de mi profeta, el que les está ministrando la palabra de Dios ahorita, por medio de él, escuchen bien, viene avergonzando
a muchos falsos cristianos que dicen ser cristianos y no son más que sinagogas de Satanás. Porque no predican lo que yo doy, sino lo que ellos quieren predicar, dice el Espíritu Santo. Predican mentiras, como aquellos profetas que predicaban mentiras y decían que habían visto visiones cuando yo ni siquiera estuve ahí dándoles visiones ni hablándoles palabras. Escuchen bien lo que dice mi Nazareno. Para todos tengo, dice mi Dios. Para todos tengo. Aleluya. Porque Él siempre lo profetizó y lo dijo por mi boca. Me dijo cuando yo estuve en aquella iglesia, te he sacado para avergonzar a muchos. Escuchen bien. Y yo no entendía por qué. Porque mi Señor me decía, porque muchos ya te tienen envidia. Y muchos te van a envidiar. Escuchen bien lo que está hablando mi Padre amado. Por eso me cortó la prédica y le está dando estas profecías que se van a cumplir y terminar de cumplirse. Escuchen bien. Y me decía, porque tú siendo una persona que estaba vestida de mujer, me vienes a ser más fiel a mí que muchos que dicen que son hombres. Escuchen bien. Escuchen bien. Porque si a mí me sacó del mundo, dice, es para venirle a servir a Él y no al diablo. Porque si Él te ha sacado del mundo a ti, es para que le sirvas a Él y quedes bien con Él primeramente. Porque nosotros no vamos a quedar bien con el pueblo, es con Dios. Nosotros solo vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos y le digamos al pueblo qué es lo que Dios quiere del pueblo y qué es lo que Dios quiere de las iglesias. Escuchen bien. Porque muchos se van a preguntar, dice el Espíritu Santo, ¿por qué Dios lo usa? ¿Por qué Dios lo ama tanto? Pero no saben mi comunión con mi Nazareno. No saben mi capacitación con mi Nazareno. No saben lo que yo hago para el Nazareno. No saben cómo le clamo a mi Nazareno por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por mi familia, por todos los que están en el mundo, perdidos en delitos y pecados. No saben cómo yo me humillo ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice mi Señor Jesucristo que a muchos no se quieren humillar a Él, que muchos quieren hacer la voluntad del hombre. Ya nadie quiere hacer la voluntad del Padre, del Hijo ni del Espíritu Santo. Muchos no le dan al Espíritu Santo reverencia. Muchos tienen dormido al Espíritu Santo, los tienen encajonado, lo tienen en un buró, lo tienen dormido. Porque muchos hablan, Dios es orden. Pero dice el Espíritu Santo, cuando la gloria de Dios se derrama, déjala. No callen al Espíritu Santo, dice Dios. Cuando va a hablar, no calles a mi Nazareno, no calles a Jehová. Dale la libertad al Espíritu Santo y déjalo que se mueva en tu iglesia, dice el Espíritu Santo, dice Jehová, dice mi Nazareno. Aleluya. Porque muchos lo tienen encajonado. Por eso no se mueve una hoja en las iglesias de estos días ahora. Porque nadie le da la libertad al Espíritu de Jehová. Y cuando hay libertad, hay sanidad, hay prodigios, hay milagros, hay sanación, hay liberaciones. Se quita el cáncer, se quitan todas las enfermedades.
Se quitan todas las inmundicias del diablo y se liberan. Y dice mi Padre amado que ya las iglesias no son como antes, que ya nadie se amen entre sí. Por eso dice Él, nos exhorta a amarnos unos a los otros, orando unos por otros, pero nadie quiere orar, aún en las propias iglesias quieren orar unos por otros. Mucho menos van a orar por el caído, por el homosexual, por la lesbiana, por las prostitutas, por el drogadicto, por el pandillero, por todas las lesbianas, los borrachos, por todas esas personas que andan en el mundo haciendo la maldad. Solo una persona verdadera, hijo de Dios, lo va a hacer. Aleluya. Por eso Él dijo, cuando me reveló, muchos te van a envidiar aún. Como dijo una persona, si Dios quiere, lo puede usar así como anda. Mira, porque Él sabe por qué Él no me ha quitado todo a mí. Porque yo le digo, hágase tu voluntad, mas no la mía. Él sabe por qué. Él sabe cómo le va a ir a hablar a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas, a los drogadictos, al pandillero, al hombre, a la mujer, al muchacho, al joven, al niño. Y yo soy orgulloso por dar los testimonios y las maravillas que Él ha hecho y que está haciendo y sigue haciendo en estos tiempos finales postreros. Y le doy la gloria a Él. Aleluya. Por eso es que Él me dijo, vas a ir a predicar, pero es porque Él quiere hablarle al pueblo, al arrepentimiento, al pueblo desobediente que están en las iglesias, al pueblo rebelde, casa rebelde, a los murmuradores, a esas personas que están en contienda. En vez de estar predicando la sana doctrina, dice el Espíritu Santo, en vez de estar hablando de mi palabra, lo que están haciendo es guerra, tirándose unos con otros. Dios no nos mandó a juzgar a nosotros. Cuando mi Padre exhorta, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos mandó a ti a orar a mí por todos. Porque Dios no tiene acepción de personas, yo tampoco. Yo oro porque Dios quiere que ore y porque me pone en mis oraciones. Aleluya. Y si esta predicación no se ha hecho muy larga, les quiero hablar un poquito del joven Absalón, del hijo del rey David. Poquitito aquí. En el capítulo 14, segunda de Samuel, bien rapidito, el capítulo 25, el verso 25, capítulo 14 de segunda de Samuel. Y no había, dice, en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, que vienen siendo como de 4 libras y media, 5 libras. Escuchen bien. Le pesaba demasiado. Y por su cabello fue que encontró la muerte. Ya les voy a decir por qué. Dice la palabra de la Biblia que él era bien admirado. Porque escuchen, porque el rey David fue un varón con mucha gracia. Tenía mucha gracia. Si el papá era agraciado, sus hijos eran muy agraciados. Y les voy a decir aquí algo. Aquí en lo que te estoy hablando del joven Absalón, hubo desobediencia. No cumplió el mandamiento 3, que dice respetarás a tu padre y a tu madre,
honrad a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen. Él murió joven. Él no cumplió ese mandamiento. Pero el rey David nunca lo mandó a matar. Él dijo, procurad hacer bien al joven Absalón. No me le hagáis mal. Traédmelo sano y salvo. Gracias, Espíritu Santo. Pero Joab le tenía envidia. Y dice el Espíritu Santo que aún en estos tiempos finales postreros hay gente de familias de todo el mundo teniéndole envidia a familiares. Porque la envidia ya está en todo el mundo, está multiplicada, multiplicada más y más y más. La envidia viene del cielo, desde un querubín muy bello a Jehová. Le tuvo envidia a Dios. Pensó que iba a ser más que Dios. Por eso Dios lo desterró del cielo, lo mandó en el rayo y lo chamuscó. Y lo desfiguró y lo hizo feo. Por eso se llama diablo, Satanás, la serpiente, astuto. Por eso hay que ser más astuto que el diablo nosotros. Y escuchen bien. Y el rey, el 5, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón, y de mí al joven Absalón, y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón, todos los capitanes. Escuchen bien. Él les dijo, tratad benignamente al joven Absalón. Pero Joab le tenía envidia, dice el Espíritu Santo. Joab era un envidioso, un cizañoso. Jehová era una persona que él quería estar cerca del rey David, porque él quería ser rey, dice el Espíritu Santo, pero nunca se le concedió eso. Y porque tenía envidia, mató a Absalón, Joab, el primo hermano, lo mató. Escuchen bien. ¿Y por qué a Absalón le restó su cabello largo? ¿Por qué le restó en vez de sumarle? Porque aún no había llegado el tiempo de cortárselo, y cuando lo iban persiguiendo, el mulo o el asno se metió debajo de un encinar. Su cabello se quedó enredado en el encino. No se pudo desatorar, destrabar de aquel encinar, y ahí se quedó entre el cielo y el suelo. Y no se podía mover. Y ahí lo encontraron los que andaban con Joab, y le dijeron a Joab, y Joab le tiró 3 dardos y los clavó en el corazón del joven Absalón. ¿Por qué saben que por qué me duele la muerte de Absalón? Un día se lo voy a contar. ¿Y por qué me duele? Porque él estaba indefenso. Él no se podía defender. Y no tenía que matarlo Joab, envidioso y malvado. Y no se dio cuenta el rey David porque nadie se lo dijo. Me imagino que si se lo hubieran dicho, el rey David le hubiera cortado la cabeza a Joab. Porque le dijo a ellos, se los advirtió. Tratad bien benignamente al joven Absalón, no dijo matarle. Escuchen bien. De ahí dice la palabra de la Biblia que él quedó vivo. Pero los otros secuaces que andaban con Joab lo terminaron de matar. Aleluya. Y otro que tenía el cabello muy largo porque era un nazareo fue Sansón. Porque de esto me reveló el Espíritu Santo que viniera a hablar, de estos 3 varones. ¿Y por qué? Y aquí hubo desobediencia también en Sansón. En contar de dónde venían sus fuerzas. Porque más que del cabello era del Espíritu de Dios. Porque a él se le dijo, no pasará, a su mamá le dijeron, no se pasará por él navaja alguna, porque nazareo me es. Escuchen bien.
Por eso dice el Espíritu Santo que hay muchos varones dejándose crecer el cabello, pero no son nazareos ni son nada. Porque quieren copiar lo de la Biblia, pero no entienden lo de la Biblia, dice el Espíritu Santo. Primeramente hay que leer la Biblia para poderla entender y hacer lo que está en la Biblia. Eso solo se hace si Dios te lo revela o si Dios te lo manda a profetizar, que eres un nazareo, que te tienes que dejar crecer el cabello, pero que no tienes que tomar ni alcohol, ni vino, ni sidra. Escuche bien. Y él, su familia no quería que buscara mujeres filisteas. Su familia quería que él buscara mujeres de sus descendientes. Como lo dejó el padre Abraham, que no quería que Isaac buscara mujeres de otras que no fueran sus descendientes. Ellos sabían por qué. Ellos sabían por qué lo estaban haciendo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué él le contó a Dalila? Porque a Dalila le estaban pagando. Ella quería el dinero, ella no quería a Sansón. Ella quería el dinero que le estaban ofreciendo para que Sansón le confesara a ella de dónde venían sus fuerzas. Aleluya. Y cuando él le confesó, desobedeció todo. Porque yo hay cosas que no voy a contar, porque solo es mío con Dios, con mi Nazareno y mi Espíritu Santo. El porqué de todo y por qué la gente no va a entender mi llamado. Y por qué la gente no va a entender lo que Dios hace conmigo. Y por qué la gente no entiende lo que yo hago con mi Dios. Porque el hombre espiritual va a entender el espiritual, pero el hombre natural no va a entender al hombre espiritual, porque es carnal. Escuchen bien, como les hablaba mi Nazareno, si no entienden lo terrenal, y les cuento y les hablo lo terrenal y no entienden, mucho menos que les hable lo celestial, no van a entender. Gloria a Dios. Escuchen bien. Y le dijo todo y se quedó dormido. Vinieron todos ellos, los filisteos, le cortaron su pelo. Cuando Sansón despertó, ya estaba maniateado, atado de maniatado, de los pies, de las manos y todo, y no le bastó y le sacaron sus ojos. Pero el espíritu de Jehová se había apartado de él. Pero cuando a él lo amarraron en aquellas columnas del templo de la cárcel que era ese cementado dios Dagón de los filisteos, que era una imagen pagana del diablo, él le dijo al hombre, que el muchacho que lo iba a atar a las columnas, que lo atara donde las columnas principales que sostenían a la cárcel. Y así lo hizo el joven que lo ató con las cadenas. Él estaba ciego, pero él exclamó a Dios. Él exclamó a Dios y Dios le volvió a dar el espíritu, le mandó el espíritu y le dio las fuerzas. No le dio la vista, pero le dio el espíritu y le dio las fuerzas, que fue lo mejor. Y se arrepintió y Dios lo perdonó. Ahí le dio muerte a todos los filisteos, a los que estaban haciendo escarnio con él. Ahí dejaron de reírse, de burlarse. Escuchen bien. La palabra de Dios es preciosa, hermosa, que cuando yo me paro aquí en este púlpito precioso divino de Dios, en la iglesia de Dios, santa, pura y limpia, no me quiero ir de su presencia, porque su presencia es hermosa. Esto es lo más bello que hay, esto es lo más lindo. Y así fue como él le dio más muerte
a toda aquella gente que estaba en aquella cárcel burlándose de Sansón. Aleluya. Yo lo bendigo con el amor de Cristo, porque no sé qué tan largo se haya hecho el video, porque ya ven cómo me llevó el Espíritu Santo. Llevó profetizando y hablando, exhortando al pueblo al arrepentimiento. Los pecados de muchas iglesias van a salir muy pronto a la luz, cada día. Y todo lo que él ha profetizado, todo se está cumpliendo y todo se ha cumplido y se van a terminar de cumplir todas esas profecías. Su venida de él es una profecía. Aleluya, nadie sabe el día ni la hora, solo Dios lo sabe. Y así que yo lo bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más divisiones, revelaciones, visiones y de todo lo que Dios me da, profecía y todo lo que Dios les habla. Amén, amén y amén.